Estupendo. Ya, volvemos entonces y ahora vamos a ver un modelo que se llama análisis de necesidades. A ver, nosotros cuando miramos así los modelos, así como en forma general, vemos el de análisis de necesidades, de la planificación integral o planificación social, como estábamos viendo, ecosistémico, la investigación, acción participativa y la animación sociocultural. Eso es como los grandes modelos, por lo menos que más hemos trabajado en la escuela para posicionarnos desde lo comunitario. Ahora, mirando cómo lo vamos a hacer ahora durante las clases en pandemia, porque en general nosotros los vemos casi todos, cuando trabajamos, cuando estamos en la normalidad de los días, por decirlo de alguna manera. Claro, porque leemos, hacemos talleres, trabajos, qué sé yo, entonces los miramos todos. Ahora estamos en una situación mucho más de síntesis, entonces hicimos como un barrido con la profe, pensando quién más nos podía servir en este momento para estudiarlo más, para verlo ahora así como rápidamente en estas clases que tenemos así virtuales, pero también para leer un poco más y para tratar de hacer el trabajo, porque, bueno, entendemos que de alguna manera la planificación integral, ustedes la están mirando en proyecto, ¿eh? Porque proyecto tiene de alguna manera como modelo en el fondo de planificación esa lógica, la lógica de la planificación integral. El ecosistémico de alguna manera lo han visto en familia, ¿cierto? Porque en familia trabajaron con eso. La investigación acción participativa hay algunos que lo están viendo porque están en el electivo con el profe Carrasco, ¿cierto? Sí, con el profe Marcelo. Claro, con el profe Marcelo, pero no todas lo están viendo, sino que, entonces aquí igual le vamos a dar un barrido así como general, hacia algunos elementos nomás, pero quienes están con el profe Marcelo van a tener más habilidades ahí, ¿sí? Vamos a ver entonces nosotros, ¿cuáles elegimos? Dijimos análisis de necesidad, investigación, acción participativa, animación sociocultural, ¿sí? Y un poquito, que en la última clase que vamos a tener, vamos a ver alguna pedagogía feminista y algunos modelos basados como en los saberes, como en los saberes, digamos, locales, como en la concepción más de saberes de los pueblos originarios, ¿me entiendes? Porque con eso, de alguna manera, así en forma muy general, nosotros creemos que acotamos, ¿cierto?, una base teórica que les pueda permitir a ustedes mirar desde dónde se para una intervención ahora, ¿cierto? No obstante, también estamos poniendo algunas actividades que son bien interesantes. Mañana hay una actividad bien interesante que pusimos un link ahí en no sé si la Jimé lo puso, pero una invitación que hace la Claxo para ver un conversatorio que tiene que ver con la pandemia y las mujeres, que está muy conectado con esto de los saberes locales o tradicionales de América Latina. ¿El conversatorio de mañana? El conversatorio de mañana. Ya, el conversatorio de mañana está en campus virtual, en una parte que dice algo de material complementario. Ahí está el link para que se inscriban. Y sería bueno que quien pueda, digamos, no sé, hay alguien que a lo mejor está en otra clase que tiene que Creo salir. que a las 3 de la tarde de la hora de mañana, chilena. Porque hay varios, está como en varias zonas horarias, zonas. Por lo que estaba, entonces, por lo que te... Y ese conversatorio también va a hablar de comunidad y de intervención comunitaria desde las propias comunidades, entonces sería muy interesante que lo pudieran ver, porque ahí también hay otros elementos que van enriqueciendo lo que estamos viendo ahora. Ya que no podemos estar en una clase más ampliada, hemos ido dejando algunas cosas ahí que pueden servirles. También dejamos un conversatorio que estaban haciendo las colegas de la UTEM en torno a los 50 años de la Unidad Popular, y que uno puede decir, pero que las profes que nos están enseñando aquí,
trabajo social tenía una postura del trabajo social comunitario, de la intervención familiar, del trabajo con grupos durante la unidad popular, ¿me entiendes? Entonces también hay que mirarlo, porque de alguna manera la historia que se está dando vuelta nos permite decir, oye, mira, quedaron procesos ahí como parados, pero que ahora parece que el pueblo incluso está diciendo, retómenlo, ¿me entiendes? Entonces también mirar cuáles son los fundamentos éticos, valóricos, políticos de esos procesos, nos permite también un cierto bagaje para comprender cómo podemos ir accionando ahora. Estamos en momentos de mucho cambio, ¿me entiendes? De mucho cambio nosotros. Entonces, de alguna manera es interesante mirar cuáles son esas conversaciones que se daban en esa época. Y ese es un conversatorio que estaba, ya no me acuerdo si se hizo o no, lo voy a ver seguramente después, pero no lo he podido ver. Hay tantas cosas buenas que me gustaría ver y que no tengo tiempo ahora por la chica, y que son gratis además. Oye, antes uno tenía que hacer tremendo esfuerzo para poder verlas, ahora que son gratis no hay tiempo, pero bueno. Vamos al modelo de análisis de necesidades. ¿Por qué este modelo? ¿Por qué conversamos? ¿Por qué definimos de alguna manera este modelo? Porque este es un modelo que es de alguna manera que nos permite situarnos, sobre todo en la etapa que están ustedes, que es un primer acercamiento a la comunidad, porque es un modelo que está centrado en el análisis de las necesidades. Y nosotros postulamos que para tener una buena intervención comunitaria es fundamental un buen diagnóstico. Si yo no tengo un buen diagnóstico, ¿cierto? No puedo hacer una buena intervención, porque solo me voy a basar en supuestos, en lo que yo creo, en lo que hice en mi escritorio, en lo que definí en mi oficina, pero no en el fondo, en el objeto que sale aquí, en el objeto que es, en el fondo, las necesidades de la comunidad. Esos son el objeto en este momento, ¿no? En el fondo, perdón, el objeto es nuestro plan, que se funda en las necesidades y en las personas. Nosotros queremos, en el fondo, hacer una buena intervención, un buen plan, una buena propuesta de trabajo, ¿cierto? Tener un buen objeto de intervención a propósito de un análisis, Entonces, este modelo postula, como supuestos teóricos, por decirlo de alguna manera, que una intervención pertinente es aquella que conoce e identifica las necesidades de la comunidad. Porque son las necesidades el hilo conductor de la propuesta. Sobre eso se fundamenta la propuesta. No es algo que yo traigo como planificador externo. A esta comunidad hay que ponerle aquí un centro de salud, que puede ser muy sentido por la comunidad. No entiendo, ¿no? Pero se me ocurrió a mí. Y resulta que vemos casos en esta región donde hay centros de salud que fueron planificados en un escritorio donde ninguna comunidad participó. Uno de los casos paradigmáticos en eso es Boyesco, que fue una intervención planificada desde el municipio y desde la universidad, se instaló ahí porque ese fue el lugar donado para ello, porque ese lugar fue donado, el territorio ahí era de Monseñor Vales y él lo donó. Entonces se instaló el servicio de salud y resulta que mucha de la población del territorio sigue asistiendo a consultorio de Villalegre. ¿Entiendes? Sigue asistiendo. Y resulta que, si ustedes piensan que a los consultorios se le hace una transferencia de dinero por cada una de las personas que atienden, que son alrededor de 6.700 pesos en este rato, o no me acuerdo si son 6.300 o 6.700 por persona anual, entonces a los consultorios que mejor operan son aquellos que tienen más población. Exacto, tienen más recursos, ¿me entiendes? Entonces, esa es en el fondo, ahí hay es algo cuestionable en la intervención. Yo no quiero decir que esté malo el consultorio, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a lo mejor no era la primera necesidad de un territorio. Yo creo que la primera necesidad de ese territorio era que le sacaran el vertedero, ¿entiendes? Y que eso se dio mucho tiempo después. Entonces, bueno, pero en fin. Este modelo entonces nos permite mirar esos hilos conductores, y ahí el esfuerzo del rol profesional es comprender e identificar el problema, ¿sí? Ese es nuestro esfuerzo primario, por decirlo. Es analizar las discrepancias que hay entre dónde estamos hoy día y a dónde queremos llegar, o sea, que la comunidad se haga
esa de alguna manera, ejercicio de planificación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y, no, y de alguna manera el modelo este nos proporciona datos que son importantes para la solución de los problemas y la toma de decisiones. O sea, en el fondo, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que no se toman decisiones si no tenemos datos. ¿Me entiendes? Datos que pueden ser quali o quanti, pero tenemos que tener datos. Aquí, nuestros propios supuestos, lo que nosotros creemos. ¿Sí? Este modelo es propuesto por la profesora María Pérez Campanero, que es una profesora de la Universidad de Comillas, durante la década de los 90 más o menos, y tiene como objetivo, bueno, el objetivo que ya más o menos de alguna manera se lo señalé, que es reunir los datos necesarios sobre los problemas vividos en un sector de la población para hacer una buena toma de decisiones. ¿Sí? Decisiones sobre la implementación o no de la intervención, así como para definir buenos objetivos a conseguir, fundamentar el proceso de la planificación e implementación y su posterior evaluación en las necesidades de la población. Aquí el rol profesional, ¿sí? De alguna manera es el facilitador que apoya el diseño, implementa el sistema de acción que responde a las necesidades de los individuos. Nosotros aquí tenemos un rol de facilitador, ¿cierto? Por cierto, también un rol técnico, porque se supone que nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este rato, al ir analizando y trabajando, al ir primero definiendo un lugar donde está, porque esa fue la primera pregunta que hicimos hace 3 semanas atrás, ¿dónde usted quiere hacer su práctica? ¿O qué comunidad usted quiere trabajar? ¿Cierto? Al definir, al ya ir de alguna manera mirando el instrumento que le dejamos ahí, que es la guía para la elaboración de un diagnóstico. Al ir mirando el instrumento es de alguna manera ir pensando en cómo voy a reunir los datos necesarios. Además de eso, ustedes han hecho las conversaciones con la profesora Leonor para ir definiendo, ¿cierto? ¿Dónde es que voy a hacer mi práctica? Para inclusive poder, de alguna manera, articularse con la institución e ir buscando los datos que nos permiten hacer un análisis de dónde voy a estar, ¿entiendes? De la institución, porque los datos son también de la institución, del territorio, de dónde está la institución, de la comunidad, de las personas, y ese mapa me va a hacer tomar buenas decisiones, ¿cierto? Un mapa que además va a ser probablemente cuantitativo y probablemente cualitativo, porque va a llegar un momento en que yo para elaborar ese mapa, me voy a tener que insertar en la comunidad y conversar con las personas con las cuales voy a trabajar. Algunas de esas conversas se harán a través de este medio, a través de este medio, ¿cierto? De la teleconferencia, de la llamada por teléfono, ¿cierto? De la conversa con la colega, y algunos a lo mejor, que no sé, que van a estar en Curacautín, que están en Imperial, que están en Los Sauces, que están en Chiloé, a lo mejor puedan ir a generar a lo mejor alguna reunión, ¿me entiendes? Si es que las condiciones sanitarias lo permiten, si es que estamos en el lugar de la fase 2 o 3 ¿me entiendes? Porque en este momento aquí podemos incluso reunirnos aquí en la región. Piensen ustedes que si dicen que para el 18 podemos reunirnos 10 personas a celebrar en nuestra casa, también podríamos juntarnos 10 personas, dirigentes de una comunidad, en una sala grande, a hacer una reunión para ver alguna cosa, supongo yo, ¿entiendes? Si es que la realidad sanitaria lo permite. Pero necesitamos tomar contacto, porque el trabajo social es por contacto, o sea, es por último diálogo, ¿me entiendes? Aunque sea vía telefónica, porque si no, no vamos a hacer nada, digamos, social. Este modelo tiene una primera fase que yo diría que de alguna manera ustedes están en esa fase, que es la fase del reconocimiento. Estamos identificando situaciones desencadenantes en este modelo, ¿cierto? Estamos identificando las primeras situaciones desencadenantes, o sea,
ustedes decían, yo quiero trabajar en género, profesora, yo quiero trabajar en la comunidad mapuche en la cual vivo, profesora, yo quiero trabajar en salud, profesora, a mí me interesa trabajar en los temas de educación, profesora. Esos son desencadenantes, ¿cierto? Porque los procesos de salud en una comunidad rural o en una comunidad rural son uno, pero si yo quiero o pienso estar en algún consultorio de un centro de atención de salud, ahí también hay unos procesos, unas formas en cómo se da la salud. Y yo ya podría irme acercando a través de literatura, a través de otros diagnósticos, ¿cierto? De lo que pasa en ese territorio, de la región en donde yo estoy, cuáles son las problemáticas de salud. Y ahí, bueno, la internet y estos aparatos me sirven harto. O sea, hay harto material que nosotros podemos utilizar como para mirar lo que desencadena la intervención, ¿cierto? La cuestión es que cuando yo ya identifique ciertas necesidades a abordar, también tenemos que construir un marco teórico que nos fundamente la comprensión de esas necesidades, desde dónde me voy a parar teóricamente, desde un marco teórico más desde una planificación, desde un desarrollo comunitario, como estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Seleccionar también herramientas o instrumentos para la obtención de los datos. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una encuesta? ¿Voy a llamar por teléfono? ¿Voy a aprovechar la encuesta que me pasa la colega? ¿Voy a aprovechar las bases de datos que hay ahí en la institución? No sé. Y también la posibilidad de analizar la comunidad con las personas involucradas en la comunidad. ¿Voy a tener que llamar a las dirigentes? ¿Voy a tener que conversar con las dirigentes? Tal vez conozco a las dirigentes, porque resulta que vivo en esa comunidad, ¿me entiende? Entonces yo ya conozco las problemáticas, bueno, ahí, no sé, pues ahí también tengo que hacer uso del propio saber acumulado que yo ya tengo. Tal vez mi mamá es la dirigente, yo no sé la situación de cada una, ¿me entiende? Porque eso es lo que hemos estado conversando hasta ahora. Probablemente después de este ratito ya iremos con la profesora Sandra escuchando lo que ustedes han ido avanzando. La segunda fase de este modelo es la fase diagnóstica, y aquí es el estudio de la comunidad, el estudio físico y descriptivo de la comunidad. Yo tengo que saber los límites que tiene la comunidad, la población, los servicios sanitarios, la vivienda, el entorno, la seguridad pública, las organizaciones comunitarias, la salud, la historia de la comunidad, las estadísticas, la población, todo eso tengo que saber. Tengo que tener una radiografía de mi comunidad, por decirlo de alguna manera. Identificar cuál es su situación actual, ¿cierto? En términos de resultados, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que queremos. Tengo que identificar qué es lo que deseamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr? También en términos de resultados, o sea, ¿qué es concretamente lo que se quiere? Si nosotros tenemos de alguna manera, si tenemos una buena configuración de los resultados, que haya sido conversada, que venga también de los datos, de las potencialidades que hay, de las posibilidades que tiene, de la factibilidad que hay, ¿sí? Voy a tener unos buenos objetivos. Voy a tener objetivos que son, en el fondo, que pueden ser, o sea, que son razonablemente alcanzables. No voy a poner objetivos así como que tendría que estar unos 5 años más en la comunidad para lograrlo alcanzar. Tengo que pensar, inclusive, cuando yo hago un análisis en este modelo, tengo que pensar cuánto tiempo voy a estar. Voy a estar trabajando en un proyecto de 1 año, voy a estar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mi práctica, ¿cuánto hace? Inclusive tenemos que pensar ahora cuántas horas vamos a tener de práctica, que es una conversa que todavía entiendo que está pendiente, ¿me entiendes? Porque en modo pandemia vamos a interactuar de otra manera con las horas, ¿me entiendes? Sí, en eso estamos, porque estamos así de líquida está la realidad ahora, porque todavía no tenemos tan claras esas definiciones, porque esas definiciones también se tienen que ajustar a las normativas de la universidad. No es que uno las ponga, no es que yo las ponga, ¿me entiendes? Que hay establecidas ciertas normas que también corresponden a los lineamientos del ministerio, ¿me entiendes? De la política pública, de lo que autorizan, y todo tiene una norma finalmente, ¿sabes? No es que a nosotros se nos ocurra nada. Entonces, también tengo que analizar el potencial que hay en ese territorio, el potencial que tengo yo, los recursos, las posibilidades, el tiempo,
identificar las causas de los problemas, los sentimientos que tienen las personas respecto de esas causas y de los problemas, las discrepancias del problema, que el problema está aquí, está en algún lugar del territorio, solo afecta a unas personas, o afecta de modo diferenciado a las personas, afecta más a las mujeres que a los hombres, afecta más a las niñas, ¿me entiendes? Estos son los análisis que yo tengo que ir haciendo respecto de la situación y las discrepancias. No todos los problemas nos afectan igual. A lo mejor el problema solo afecta a las personas mayores de la comunidad, pero resulta que las personas mayores de una comunidad indígena, que son personas altamente valoradas por su sabiduría, tienen un efecto también en la comunidad. Tienen un efecto en las mujeres, por ejemplo, en la comunidad, que sienten que van a tener una historia negativa, si es que, o a lo mejor algún conflicto incluso espiritual o ritual, si es que las personas mayores de esa comunidad tienen afectaciones de salud, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, todas esas son las cosas que yo tengo que ir mirando. Por eso ahí las disciplinas que de alguna manera se articulan con el trabajo social nos sirven tanto para hacer esos análisis. Y ahí es donde yo, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, digamos, los trabajadores sociales tenemos muchas potencialidades, porque somos capaces de leer de manera compleja la realidad social. No la miramos linealmente, la miramos con todas estas causas, con todas estas en el fondo articulaciones que tiene la realidad. Y eso es una potencialidad, porque podemos hacer lecturas complejas de la realidad. Una vez que tengamos, digamos, todos esos elementos en nuestro análisis, vamos a poder definir el problema en términos claros y precisos. A veces el problema es súper evidente, ¿sí? Otras veces el problema es el machismo, que no está tan claro, ni tan evidente, y que incluso yo a veces voy a una comunidad y las cosas que me dicen son absolutamente y políticamente correctas, pero en la práctica no son así, ¿me entiendes? Entonces ahí tengo que tener la fineza para poder evidenciar en el fondo ese problema, para poder sacarlo a la luz. Una vez que tenemos entonces identificado claramente las necesidades de los problemas, podemos entonces tomar decisiones. Y ahí sí que tenemos que empezar a priorizar los problemas. Tenemos que priorizar de acuerdo o proponer las soluciones que tengamos de acuerdo a las posibilidades de tener recursos para abordarlo. Lucy, ¿Sí? Lucy, Sí, sí. ¿podrías hacer una diferencia entre problemas y problemática? Que después, cuando entramos a los diagnósticos, ahí siempre queda la tendrá. A ver, Problema es que es problemática. Sí. Yo no sé si tengo tan clara esa definición, ¿eh? No puedo decirle que la tenga tan clara, porque nosotros no tenemos tanta claridad, pero yo puedo decir que los problemas tienen que ver generalmente con una articulación de necesidades, ¿cierto? O sea, porque tienen que ver con las necesidades que las personas tenemos, ¿cierto? No sé, pues nos falta. Tenemos problemas a veces que tienen que ver con los ingresos económicos, tenemos problemas de relaciones interpersonales, tenemos problemas de salud, ¿cierto? Tenemos problemas que en el fondo a veces de desconocimiento, no sé, de cuestiones cómo comer bien, cómo hacer deporte, no sé, ¿me entiendes? Nos afectan, ¿sí? Las problemáticas a veces están también en el contexto, en el espacio, ¿me entiendes? Yo diría que, por ejemplo, si nosotros pensamos, a mí no, en el fondo no es mi problema el paro de camioneros, pero es una problemática social que pucha que me está afectando, ¿no? Porque no puedo ir ni a comprar parafina al frente, porque no hay, ¿me entiendes? Yo puedo decir que ese es mi problema mío, no, pero es una problemática que está en el contexto social hoy día mismo, ahora mismo, ¿me entiendes? Y hay una partición de aguas ahí, ¿me entiendes? No es mía, pero sí que de alguna manera que me toca, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Profe, por ejemplo, en una comunidad hay diversas problemáticas, o sea, problemas, perdón, y la problemática es la que se quiere abordar para intervención, para la solución que la comunidad decide, digamos. ¿Puede ser? Chuta, yo tengo,
yo creo que vamos a hacer una definición más clara. Yo no sé, a ver tú misma, Sandra, porque yo no estoy tan segura de tu explicación, Camila. Por ejemplo, la Sandra, ¿cómo ve estos conceptos? Porque estos son conceptos en el fondo. Sí, Profe Sandra, ¿te fuiste? sí, aquí estoy. Por ahí, ya. ¿Cómo Sí, lo ves tú, por ejemplo? por lo mismo, porque esa duda siempre surge en términos de cuando empiezan a hacer el análisis de los diagnósticos. Uno tiende a centrarse en los problemas y no en la problemática en sí. Entonces terminamos haciendo malos diagnósticos porque, como cuando hacen el árbol de problemas, terminamos viendo las hojas, pero no terminamos viendo la raíz de ese proceso. Entonces, el tema de la crisis social. ¿La crisis social es un problema o es una problemática? Respondan. Claro. Es lo que de alguna manera intento decirle, ¿me entiendes? Hay una articulación en los procesos. No es que el problema mío puede ser que no tengo trabajo, ¿me entiendes? Pero si yo voy a ver la definición de la problemática, es un problema más societal, po. Hay personas jóvenes que no tienen trabajo porque vienen recién saliendo de un momento educativo, ¿cierto? De la universidad, no tienen experiencia, les cuesta ingresar al mercado laboral, ¿me entiende? Entonces es un problema para algunos, pero también es una problemática societal, porque es parte en el fondo, de los efectos sociopolíticos y económicos del propio modelo. ¿Qué puedo hacer yo ahí si tengo jóvenes en una comunidad que están, digamos, en ese momento? Bueno, puedo mirar este problema, pero en su nivel de problemática, por decirlo, más generalizado, más societal, y puedo decir, bueno, a estos jóvenes habrá que capacitarlos en cómo se hace bien un currículum, en cómo se adquieren ciertas habilidades, por ejemplo, aprender, no sé, inglés, por ejemplo, diferenciarse de otros jóvenes que están en igualdad de condiciones ahí, para poder, para que tengan una buena postulación a donde quieren trabajar, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera, lo que pasa es que nosotros, y por eso es difícil contestar, a mí no me da vergüenza que no puedo contestar, ¿me entiendes? Porque la cuestión es que nosotros no tenemos definiciones así súper claras de los conceptos. O sea, los trabajadores sociales no tenemos concepciones claras. A ver, no, sí, yo digo, no es lo que quiero decir. Sí tenemos concepciones claras, porque tenemos supuestos y valores que guían nuestra acción. Lo que no tenemos es así como decir, a ver, esto es tan evidentemente de esta manera, ¿me entiendes? Que es una sola verdad. Yo no puedo decir eso. No puedo decir eso de nada. Y qué bueno que no puedo decirlo, porque lo que a mí me entrega el trabajo social es la disposición de poder articular analíticamente este proceso que estoy haciendo, que es el diagnóstico, para poder visualizar y identificar cuáles son los problemas y problemáticas, si ustedes quieren, que esa comunidad tiene, y articularlas en una propuesta de soluciones, ¿me entienden? Y en una propuesta de soluciones que además tengo que ver la complejidad que esa propuesta tiene, que tiene que ver además con cuestiones económicas, con potencialidades de esas personas, ¿sí? Con la posibilidad de que sean sustentables en el tiempo, en el fondo que sean viables de realizar. Todo eso tengo que articular. Y eso en el fondo es análisis, y no es análisis solito en mi cabeza, no es que yo me sienta así a analizar, aquí a mirar, es dialógicamente entablado, porque esto tengo que hacerlo con la comunidad, con mis colegas, a veces inserta en un equipo multidisciplinario, con el agrónomo, con la veterinaria, con la psicóloga que trabaja conmigo, con el ingeniero comercial, ¿me entiendes o no? Con el antropólogo, no sé, y articular en el fondo, una propuesta de soluciones pertinente. Lo tengo que hacer con la comunidad, con sus dirigentes, con el dirigente del club deportivo. Y entonces es más compleja. Por eso, si hubiera una forma así como de traspasar, digamos, yo siempre digo, si hubiera una posibilidad de así poner una inyección con los modelos y cómo tenemos que comprenderlo,
sería como fácil, pero los modelos en el fondo se van comprendiendo también con la experiencia, ¿me entiendes? Porque es la experiencia la que de alguna manera te va permitiendo articular estos conceptos, po, y hacer esa diferencia, ¿sí? Quizá el consejo es no cerrarse en creer que el primer diagnóstico, la primera visión o la primera respuesta que dan las propias personas que viven un problema es la que corresponde. A veces cometemos el error de creer, no sé, van a hablar con una organización ahora y van a decir, ¿qué problema tenemos? Hay un problema de participación. Y así ponen que tenemos un problema de participación. ¿Y cuál es el problema de participación? Es que no vienen a reunión. Sí. ¿Y por qué no vienen a reunión? Porque están enojados con el presidente. ¿Y por qué están con el presidente? Porque había un proyecto en que metió a toda su familia y a nosotros no nos metió. ¿Y por qué metió a su familia? Es que la mitad de los socios de la comunidad son miembros de su familia. Entonces, son los únicos que pagan las cuotas. Así. Entonces, un buen ejercicio es ese, es el de no quedarse con la primera respuesta. O sea, yo sé que varios van a poner aquí hay un problema de participación. En general no es un problema de participación, el problema es mucho más de fondo de que la gente no vaya a reunión, no es un problema. A veces cómo se toman las Esa es decisiones. una causa de algo que viene mucho más profundo que eso y a veces el tema no es algo que ellos mismos se hayan dado cuenta de por qué fue. Por ejemplo, les voy a contar un día en una reunión, fue una señora que dijo que ella había ido solo porque yo había ido, porque ella sabía que yo iba a ir, pero ella hacía como un año que no iba a las reuniones. Y cuando dijo eso, le dije, pero ¿y por qué usted no venía? No, dijo, porque las señoras fueron a una gira, dijo, y no me llevaron. Un año. Entonces, le dije, oh, que son malas ustedes, ¿por qué no llevaron a la señora María a la gira? ¿Ven que eso? Porque igual las cuestiones se tratan en la reunión, eso ya también es un tema que ustedes saben, la cuestión no se trata puerta afuera, se trata. Y yo le dije, bueno, pues son malas, le dije, ¿por qué no llevaron a la señora María a la reunión? Y por supuesto se larga, no, si nosotros la queríamos llevar, pero la presidenta no quiso, y por qué no quiso la presidenta, porque ella le tiene más, y así. O sea, tuvimos como media hora en esa pelea. Y al final, ya cuando ya se cansaron, le dije, señora María, ¿usted habló con la presidenta para preguntarle por qué no había ido? No, dijo, porque a mí la señora Rosa me dijo que yo no había ido y que había sido la presidenta la que, o sea, al final, la presidenta, que era la misma, dijo, señora María, nosotros le avisamos y usted nunca respondió el teléfono y después cuando usted respondió ya estábamos listas, no cabía nadie más. Y usted nunca me llamó ni me dijo qué había pasado, pero usted estaba en la lista. Y de ese pequeño detalle, la señora María había dejado de ir a la reunión porque más encima ni siquiera ella se había preocupado ella de llamar, sino que porque otra le dijo algo y le dijo con toda la mala intención, no fue y perdió un año de estar dentro de una organización. Y eso pasa en todos lados y con toda la gente. Entonces, cuando uno empieza a analizar eso, tiene que ser capaz en este pequeño ejercicio no solo de analizar esa puntita que uno ve cuando recién va, sino que empezar a analizar todo el resto de cosas y ese engranaje que hay ahí para ver por qué no funciona una organización. Nosotros vamos a tener una estructura, ustedes pasaron por grupo, ahora ya los estructuraron en decir cómo funciona un grupo y esta es la forma, así debería funcionar un grupo. Pero en la realidad esa forma de funcionar un grupo que a nosotros nos enseñan en la universidad después es muy diversa. Pero mientras el grupo cumpla sus objetivos, mientras logre lo que necesita, aunque hayan conflicto y peleen, pero siguen juntos, ese grupo igual funciona bien. Yo conozco grupos que llevan 20 años, pelean de esos 20 años, pelean la mitad de las reuniones y ahí siguen. Es su forma de operar, pero funcionan y logran cosas. Entonces, por eso igual este análisis tiene que ser mucho más profundo. O sea, nosotros esperamos no ver en su diagnóstico que diga que hay problemas de participación, sino que digan de dónde nacen esos problemas y por qué nacen. ¿Ya? Eso. Y sabes que ahí uno en el fondo va de alguna manera articulando las complejidades que tratábamos de decirles o que ustedes las vayan en el fondo mirando, porque claro,
con la experiencia, después en el tiempo, uno se va dando cuenta que hay estas organizaciones, como dice la profe, que teniendo muchos problemas de participación, según ellos, en el fondo operan bajo una lógica que la pugna, la tensión, el problema, ¿me entiende? O digamos la tensión permanente entre ellos, pero que finalmente están interactuando durante mucho tiempo. O sea, yo te digo, uno va a un sindicato, va a trabajar en un partido político, va a trabajar en una organización de mujeres, va a trabajar en un grupo de adulto mayor, y te vas a dar cuenta de una serie de conflictos internos en ese espacio que de alguna manera determinan los procesos, y que si nosotros no somos capaces de mirarlos, entonces vamos a hacer un diagnóstico que es errado. Además tienen que tener en consideración otro elemento, que lo que la misma profesora comenta acerca de cómo se llega a situar un problema de esa manera, porque en el fondo la señora fue, porque la profesora Sandra también fue, es porque hay una confianza establecida entre esa integrante de la comunidad y la profesora Sandra. Piensan ustedes que ustedes van a llegar a un espacio donde van a estar en una práctica durante 3 meses, ¿me entiendes? Es casi bien poco lo que uno puede generar confianza en 3 meses. Yo digo, en 3 meses de pandemia vamos a mirar cómo va a ser, ¿me entiendes? Porque va a ser una situación un poco más compleja. Por eso lo bueno es que de alguna manera sus prácticas se están articulando en espacios donde ustedes tienen un conocimiento previo, por decirlo de alguna manera, o donde hay ya el establecimiento de confianza que los van a recepcionar de otra manera. Por ejemplo, las mesas de mujeres rurales. Ahí ya hay algo que los va a sustentar, ¿me entiendes? Mucho del trabajo social tiene que ver con esta confianza entre el trabajador social y la comunidad. Dentro de los textos que yo dejé ahí en la plataforma, ahora para esta semana, hay un texto que se llama La inserción comunitaria, que lo escribe un colega que se llama Víctor Mamani, que mírenlo por favor, porque ahí hay todo el establecimiento de ciertas formas de cómo insertarse en una comunidad, ¿me entiendes? Porque también las comunidades son espacios más cerrados, donde la gente tiene sus propias lógicas, inclusive a lo mejor las estudiantes mapuches aquí nos pueden colaborar en eso. Yo soy incluso, digo, siempre una estudiante de eso. ¿Cómo yo me incorporo dentro de una comunidad mapuche con los protocolos mapuches que hay en esa comunidad? Yo tengo que conocerlos para poder ingresar. Yo no puedo llegar a ingresar a una comunidad sin conocer esos protocolos, que son absolutamente distintos a los protocolos de unas personas que no somos mapuches. Entonces, ojo con eso, porque yo tengo que situarme también culturalmente. Toda esa interacción probablemente da cuenta de una problemática que es más profunda, ¿me entiendes? Que es más profunda. Incluso mi posición como trabajadora social dentro de la interrelación comunidad, institución y conmigo misma, porque yo soy una agente externa. O sea, yo siempre he pensado esto, pero y que yo lo he puesto en debate con colegas, con muchas colegas, tanto cuando hago comunidad como en otros espacios, digamos, cuando voy a un proyecto, cuando estoy trabajando en una comunidad, en un proyecto de investigación inclusive, o de investigación-acción. ¿Cómo yo puedo pretender que la comunidad confíe en mí si yo voy 1 hora, 2 horas, 3 horas a esa comunidad, ¿cierto? Una vez al mes, como una agente externa, que además no vivo en esa comunidad, no soy de esa comunidad, no conozco las interrelaciones más profundas de esa comunidad. Ahí es donde yo entonces tengo que generar habilidades que me permitan conectar con las personas de esa comunidad y conectar con los diferentes grupos que la articulan, con las diferentes prácticas que ahí se dan, ¿me entiendes? Porque también es cierto que si yo me conecto solo con algunos dirigentes y no con otros, y para peor, y lo digo por experiencia, para peor si esos dirigentes responden a una lógica política y los otros no, resulta que a mí me van a configurar también dentro de ese lugar.
en ese espacio. Entonces, todas son esas cuestiones que yo tengo que tener. Por eso cada vez tengo que ir afinando más mi posibilidad de estos conocimientos, de articular esos conocimientos, de ir comprendiendo mejor los conocimientos que yo también tengo, porque yo también tengo conocimiento, ustedes también, ustedes no por nada llevan 3 años en la carrera, ¿cierto? Con conocimientos que tienen que ver con sociología, con antropología, con psicología, con ciencia política, ustedes tienen muchos elementos, lo que pasa es que también los tienen que poner en la digamos, claro, en la balanza y articularlos, pues llegan en los momentos, la intervención de la práctica es el momento en donde yo articulo esos conocimientos de alguna manera. Bueno, ¿qué busca de alguna manera este modelo? Busca que en el fondo el objetivo, la intervención, el objeto de la intervención, en donde van a mediar los sujetos, las redes de decisión, el sector público, el ámbito económico, social, cultural, las articulaciones entre actores, pensamos entre actores locales y globales, muchas veces. Muchas veces las intervenciones comunitarias no están ajenas a la política, ¿me entienden? No están ajenas a la política. Y hablo de la política incluso partidista, ¿me entienden? En las comunidades, en los territorios comunitarios, hay dirigentes que a veces nosotros los vemos como muy articuladores de procesos y de espacios y que están muy vinculados a los diputados y a la Cámara, a proyectos y a propuestas que son definidas externamente, ¿me entiendes? Aquí hay diputados, senadores que se mueven en este espacio territorial articulando una red de relaciones que llega a las comunidades y que muchas veces las decisiones también se toman en torno a esos clientelismos y que yo también tengo que conocerlos porque ahí se generan disputas al interior de la comunidad, se generan conflictos al interior de la comunidad, ¿me entiendes? Se generan incluso clientelismos. Entonces, saber dónde estamos situados, saber quiénes son las personas, entender los entramados de parentesco que tienen las comunidades, también me permite a mí situarme en la problemática. Lo que decía la profesora Sandra, que no es menor, la mitad de la comunidad son parientes. Ustedes saben que las comunidades mapuches tienen lazos de parentesco que son, en el fondo, lazos de parentesco por la línea patrilocal. Las mujeres se desplazan hacia las comunidades de sus esposos, la patrilocalidad, y hay todo un entramado de relaciones. Las personas mapuches se casan entre primos, ¿sí? Y se van configurando en los territorios los de familia que finalmente están todas emparentadas. Esas lógicas también hay que mirarlas. ¿Qué se busca? Bueno, lograr sinergia, lograr movilización, lograr transformación societal que permita alcanzar mayores niveles de bienestar social, ¿no? Porque este modelo, de alguna manera, los supuestos de este modelo, que deben ser considerados, es que se espera desde una perspectiva global, pensando la globalidad de los individuos, de las familias y de las comunidades, y considerando el enfoque de los derechos humanos. O sea, esos son los nortes, hay que considerar a los sujetos y sus derechos humanos como un supuesto de este modelo. Lo que se busca con el modelo es el bienestar social, mejorar la calidad de vida, mediante una planificación que articule tanto los servicios sociales como las organizaciones públicas y privadas en los territorios, ¿sí? Una intervención integral que de alguna manera permita que todos los actores se arme ahí una sinergia, una interrelación entre los actores, entre los agentes sociales, de acuerdo a los objetivos comunes que tengan a mediano y a largo plazo, pensando en la globalidad, en la integración, en la participación, en la coordinación, en los derechos humanos de los sujetos, eso como norte, ¿entiendes? En el bienestar y en la calidad de vida de esos sujetos. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? Potenciar y asegurar el bienestar social, articulando los servicios sociales y la multiplicidad de organizaciones.
El otro objetivo, lograr que las organizaciones actúen de forma más cooperativa en función de los intereses comunes, compartidos y que sea participativo, ¿sí? En forma cooperativa y participativa. Estos objetivos del modelo también después me ayuden a pensar y a construir los objetivos de mi propio plan, ¿no? Porque así, hacia allá es donde queremos tender, ¿me entiendes? Hacia allá es donde queremos tender. ¿Qué características tiene el modelo? Concibe la realidad como una compleja red de decisiones. Nosotros no pensamos la realidad social como una linealidad, como una cuestión que tiene una causa y un efecto. No somos lineales. Nosotros, el mismo ejemplo que dio la profesora Sandra hace unos minutos, ese es un entramado complejo de una red de relaciones, que si yo no soy capaz de configurarla, voy a quedarme con la mirada simplista de la señora María que dijo, yo no fui al paseo o a la acción o al viaje o donde hayan ido, porque la presidenta me tiene mala. Esa es una mirada súper simplista. Y eso yo podría decir, no, hay un problema de relaciones entre las mujeres ahí. ¿Entiendes? Y ese podría ser todo mi diagnóstico. Pero yo quiero ser capaz de ir a la complejidad del diagnóstico y también a la complejidad de las decisiones que se toman. Porque las decisiones que tomamos están también y, digamos, de alguna manera posicionadas en una red de decisiones complejas. O sea, yo muchas veces tengo que articular muchos esfuerzos con instituciones de orden público, de orden privado, de orden comunitario, como para poder tener una solución que sea factible o una planificación que sea factible de desarrollar. ¿Sí? No es solo las lucas que me llegan del proyecto, sino que hay muchas más cuestiones que hay que articular. Se considera, otra de las características es que considera lo local, digamos, la región, el lugar donde estamos, sus digamos, características culturales, sus características naturales, ecológicas, ¿me entiendes? Muchas veces dentro de los problemas que definimos, que encontramos, el agua, por ejemplo. Y ahí, claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad de la gente del agua? Y ese es un problema, bueno, ahí hay que hacer todo el análisis para lograr entender por qué necesitamos el agua y cuál es la causa de que ahora estemos sin agua, ¿no? Y a veces esos son problemas históricos, problemas que tienen que ver con los modos productivos, se complejiza entonces el análisis. Este modelo también busca potenciar el desarrollo endógeno, o sea, desde la propia comunidad, que surja desde la propia persona y desde el propio colectivo humano de la comunidad, no que venga de afuera. Muchas veces cuando lo que viene de afuera impuesto desde mi lógica planificadora, no tiene que ver con lo que la gente quiere. Entonces finalmente, claro, se le entregó un tractor y quedó botado, ¿me entiendes? Y viene el evaluador después y dice, bueno, ¿y cómo el tractor está botado? El tractor cuesta 30 millones de pesos, están botados, ¿me entiendes? Pero ¿realmente era lo que la comunidad necesitaba? O a lo mejor la comunidad necesitaba, no sé, un buey para cada familia. ¿Cachai? ¿Qué sé yo? El tema es, ¿dónde está la participación de esos actores? ¿O dónde está la participación de las personas implicadas en esa comunidad? Implica también tener una visión de futuro, de desarrollo, digamos, comprender lo que la gente quiere, ¿me entiendes? Muchas veces nosotros nos ponemos metas que tienen más que ver con los objetivos del propio modelo socioeconómico capitalista, que es, no sé, pensamos que si la comunidad tiene para consumir más, va a tener más bienestar, ¿me entiendes? La lógica parece ser esa. No, tiene que tener más ingresos para tener más consumo. ¿Será realmente lo que quiere? Yo me lo pregunto, digamos, y creo que tenemos todo el derecho a preguntarnos eso ahora, en este rato, en este país, ¿me entiendes o no? ¿Realmente es eso lo que quiere la comunidad? ¿O la comunidad quiere a lo mejor más equilibrio entre sus recursos naturales y sus niveles de consumo, por ejemplo? Quiere a lo mejor, no sé,
retomar prácticas productivas que ya están perdidas o que están en la memoria, pero que se perdieron producto del consumismo, ¿sí? ¿Me entiendes? Y que están en la búsqueda de retomarla, o prácticas, no sé, de lenguaje, o culturales, ¿me entiendes? Entonces, yo por ahí tengo que ir mirando, digamos, cuál es la visión de futuro que se tiene. Bueno, implica como característica del modelo fortalecer a los agentes locales. Nosotros apostamos en fortalecer a la lideresa, a los líderes de las comunidades, ¿me entiendes? Porque en el fondo la transferencia se da desde ahí, nosotros somos facilitadores para que los sujetos se autonomicen. O sea, yo no consigo un trabajo social en donde tengamos que estar siempre trabajando con los sujetos así como de una manera, si ustedes quieren bajo una lógica jerárquica y patriarcal, o sea, yo tengo el saber y te tengo que decir lo que tienes que hacer. No, pues la idea es que esos sujetos se autonomicen, generar autonomía en todo, económica, pero también decisional, ¿sí? Porque eso es lo que en el fondo nos hace mejores seres humanos. Ahí nuestro rol entonces es facilitar, coordinar los servicios de bienestar que nosotros tenemos a mano. Y ahí de alguna manera las fases de este modelo tienen que ver con la organización de la comunidad, con quienes direccionarán, planificarán, trabajarán, qué comités, qué mesas, cómo se estructurará la participación, con el diagnóstico, que es el análisis tanto cualitativo como cuantitativo del sistema que tenemos, de lo que tenemos y de lo que queremos. También podemos utilizar el FODA aquí. La definición del objetivo central y de las líneas estratégicas, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la viabilidad de eso? Y la elaboración de objetivos y medidas. O sea, en el fondo de una planificación, de una estrategia, de los criterios mínimos que priorizo para lograr lo que puedo lograr. ¿Sí? De alguna manera, el plan, o los objetivos que constituyen el plan, se fundamentan en una descripción, en una justificación, en un presupuesto, en una identificación de responsables, en unos indicadores de gestión para el cumplimiento de los objetivos. O sea, yo de alguna manera tengo que trazar un plan, porque ese plan también en algún rato tengo que evaluar, ¿cierto? Tengo que tener, en el fondo, un acercamiento a la realidad desde las necesidades, pero planificadamente, con tiempo, con indicadores, con, en el fondo, sistemas de evaluación que me permitan decir, a ver, durante todo este tiempo, y con lo que hice, logré tales resultados, tales metas, tales tareas. ¿Cierto? Ese es más o menos, de alguna manera, un ordenamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Uy, ¿qué tiene tan bonita esta foto? Mira. ¿La ven ustedes? Que es una foto de ajíes, flores y todo. ¡Oh! Era la Sandra. Sí, la profe. ¡Qué bonita! Yo no la había visto, tan linda, preciosa. Muy linda. Yo la vi, Era la profe Sandra, que estaba detrás de la flor y de la ají cachacada. Ah, está buena, está linda. Eso ahora como en ciertos elementos teóricos, ¿sí? Va a quedar ahí puesto por hoy día y mañana. Van a quedar lecturas básicas y lecturas obligatorias a mirar en la plataforma, que ustedes la pueden ver. Yo incluso le voy a pasar ahora, te voy a pasar, Jimena, un par de lecturas más que durante el proceso de rearmado de las diapositivas y todo, fui consultando, digamos, para que queden a disposición, por lo menos complementariamente, los estudiantes, ¿me entiendes? Para que ustedes la puedan revisar en el rato que tengan más libre, pues, no sé, no la podemos revisar ahora, pero que ustedes las vayan leyendo y mirando, ¿me entiendes? Esa es la idea. O sea, no se olviden de leer, no se olviden de ir a la lectura, porque si no, igual vamos a estar no sé, pues vamos a entrar en conflicto, ¿no? En algún rato, ¿me entiendes? Porque hay que hacer el proceso. Desgraciadamente, a nosotros nos encantaría estar en aula, ¿me entiendes? Trabajando estas 4 horas semanales con usted ahí, analizando, discutiendo y todo, pero no podemos. Entonces, les pedimos en el fondo, muy, muy, muy especialmente que lean. Si no leen, incluso leer, desarrollar alguna pregunta, si quieren me la preguntan después o se la preguntan a la profesora, ¿me entiendes? Pero hay que hacer el ejercicio, si no vamos a quedar con más dudas de las que teníamos antes.
Bueno, tener dudas cuando uno investiga tampoco es malo. Yo digo siempre, mientras más perdidos andemos, más posibilidades de encontrarnos tenemos. Si no andamos tan perdidos, tenemos la solución ahí y sabemos todo. Así que está bien. Eso por ahora. No sé si quedó alguna pregunta, que alguien quiera hacer algún comentario, que quiera decir algo que no le gustó. Si no, le traspaso el micrófono a la profe Sandra, para que vayamos definiendo el proceso, ¿cierto? Bueno, la semana pasada se pusieron casi todos al día con el tema de sus centros de práctica. Leonor nos mandó el listado, lo ordenamos por los intereses. Por ejemplo, aquí tenemos 8 alumnos que van a ir al tema de a temas municipales, Videco, programas sociales, vivienda, oficina de la mujer. Tenemos 4 que van a Senda Previene, en Temuco y Padre Las Casas. Tenemos 2 que van al observatorio, 2 que van al Sur conmigo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que van a las mesas de mujeres rurales. Yo les mandé información que me pidieron de Villarrica y de Temuco, si no me equivoco. Información. O Tolten, perdón. Tolten, la memoria al alzarme me jode de repente, así que si me equivoco me dicen. Y tengo información de las mesas de Temuco y de Carahue, que son diagnósticos que se han hecho y una revista que se construyó para que empiecen a trabajar su diagnóstico. Está el Instituto de Cultura Británica, la Escuela Hospitalaria, que es Educación, una Junta de Vecinos de Labranza, la Corporación 100 y una agrupación social, cultural y recreativa Joyas Comunes. Ese es el listado que nos entregó a nosotros Leonor el viernes pasado. Así que, según nuestra lista, faltan 10 alumnos que todavía no se deciden en qué centro de práctica, que esperamos que lo puedan hacer durante esta semana, pero también andan 4 alumnos perdidos. Fabiola Contreras, Marcelo Isla, Camila Quesada y Camila Sandoval, que Camila me contestó que no están conectados ni aparecen en lista, pero si alguien sabe de ellos, que se comuniquen con Leonor, porque no sé por qué hay dudas de si han tomado el ramo o tienen que tomar el ramo. Nosotros no los tenemos en la lista y en alguna parte le aparecen a la Leonor, pero en clases tampoco. No, lo que pasa es que ellos echaron grupo, comunidad lo pasaron. Por eso que no por eso ya los tiene en lista. Ya, sí, para mí me parece. Dije, ¿Cómo? Sellaron grupo. Sí. Yo dije, ¿cómo reprobé tantos? Dije yo, qué mala la profe. Oye, tengo que irme porque tengo que ir a otra reunión. Mañana seguimos. Ya, entonces ahí quedó claro. Ya no era responsabilidad mía que no estuvieran aquí. Pero ¿quiénes son los que faltan? Que alcancé a escuchar una que yo la conozco, por eso pregunto. Fabiola Contreras, Marcelo Isla, Camila Quesada y Camila Sandoval, que la Leonor me pregunta por ellos. Pero no están en nuestra lista y yo tampoco lo he visto. Lo que pasa es que ellos, claro, se echaron el año pasado grupo y comunidad lo pasaron. Entonces, claro, no pudieron tomar la práctica colectiva porque no pueden tener grupo. Se echaron una metodología. Ya, está claro. Ahora, sobre la parte de diagnóstico que preguntaron, sobre la parte de la guía que tienen que comenzar a llenar, voy a compartirles la página para que vean. Ya, esta es la primera parte de la guía, que es el nombre del plan, la presentación de la iniciativa, la presentación del modelo, que ahora con Lucy ya revisaron cuáles eran los modelos, por lo tanto aquí hay que empezar a presentar qué modelo van a elegir. Presentación del modelo y fundamentación teórica de la selección, la presentación de la legislación seleccionada y su fundamentación, que esto le dije que la legislación está en las plataformas, ya no la vamos a pasar, eso no es difícil de revisar qué ley es la que les acomoda en base al trabajo que van a realizar, ¿ya? Hasta ahí debería ser el primer trabajo que ustedes deben hacer, pero para eso, por supuesto, tienen que comunicarse con las personas. Leonor me preguntó si podían, que si era importante que le entregaran los nombres de los coordinadores de sus centros de práctica, los coordinadores institucionales, y yo le dije que sí, porque era necesario que ustedes se conectaran ahora con ellos para empezar a trabajar el plan. Así que yo asumo que también todos tienen los teléfonos, y si no los tienen, pídanselos a Leonor, los que tienen más contacto con su grupo ya, o los que los conocen,
En el caso de las mesas, yo ya había hablado con las señoras de las mesas, así que las están esperando con mucha ansiedad. Entonces, para que empiecen a hacer esa primera conversación con ellas, para que de aquí a la próxima semana ya tengamos esta primera parte trabajada. Ahora, no se urjan. No, Profe, pero ya lo habíamos enviado, eso sí, lo enviamos sí, hasta el lunes. sí, esa era la primera parte que había que trabajar. Entonces, si hay alguna duda respecto a eso, alguna parte que no se haya terminado de trabajar, nosotros las vamos a revisar ahora, ¿ya? Y de ahí se las vamos a enviar para que la sigamos trabajando. No es que esto sea un trabajo terminado, sino que es el inicio, para ir viendo cómo nos vamos enfocando, como todavía esto lo hicieron de alguna manera en teoría, no todavía sin el contacto con la organización con la que van a trabajar. Entonces puede ser que varíe. Ahora, en algunas, claro, varios de las organizaciones o las instituciones con las que están trabajando las conocemos, entonces igual podemos tener más claridad respecto a eso. ¿Ya? Pero esta primera parte era eso, de que ustedes desde la teoría empiecen a bajar la información, ¿ya? Y después si hay que volver, si hay que trabajarla de vuelta, si a lo mejor dicen, sabe que este modelo no era el más adecuado y hay otro modelo que ahora me parece que es mejor, cambiamos ese modelo, ¿ya? Este es un proceso de construcción, no es que pasamos algo, lo terminamos y dejamos ahí, vamos a tener que volver a revisar, es un trabajo que vamos a tener que ir avanzando de a poco, ¿ya? ¿Se cayó la profe o soy yo? No creo que es la profe, porque igual pensé lo mismo, pero me parece que todos la escuchamos. Soy yo. Parece que la profe se le descarga el compu y se pone lento. Se me acaba la batería y empieza a caer. Ahora sí. Ya. ¿Dudas? Así como generales, porque todavía no revisamos pero del proceso que está. ¿Es necesario que sea en ese mismo orden? No. Todo depende de qué tanto conozcan la organización con la que ustedes van trabajando. Pueden empezar a llenar de abajo para arriba, de arriba para abajo, como a ustedes les parezca más fácil. Y el tema es que al final del semestre lo tengamos todo. Ahora, también pueden hacer algunas variaciones. Si ven que alguna de las partes de no es toda, pero si están todos los elementos que hemos trabajado, el elemento de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, y ustedes encuentran en todos estos 4 años de la universidad, encontraron un instrumento que es mucho mejor, que es mucho más adecuado para trabajar con el grupo en el que están, lo colocan, ¿ya? Esto dice ahí arriba que es un modelo, es una guía, ¿ya? Igual está el modelo que hizo Alan Cheman del año pasado, que está ahí en la plataforma, que igual lo pueden mirar. Los chiquillos igual fueron adaptando dependiendo del grupo, dependiendo de la organización, de repente no calza exclusivamente eso. Entonces sáquense de la cabeza esto de que tienen que ir llenando cada cosita que está ahí. Lo importante es que el plan sea un plan integral, sea un plan claro, que tenga un análisis pertinente, y que después las acciones que están desarrollando, que van a trabajar, se note que hay un trabajo integral y un trabajo que fue pensado y trabajado con el grupo en el que están, ¿ya? Tampoco es que se llenen de actividades, eso igual se los aconsejamos la primera vez. No es que porque hagan más actividades la cosa va a salir mejor. Puede ser que hagan dos o 3 actividades bien hechas y eso va a ser suficiente para desarrollar un buen trabajo con la organización en la que están. Ustedes van a quedar contentas, nosotros vamos a quedar contentos y sobre todo la organización con la que están va a quedar contenta. Acuérdense que los plazos y los tiempos aquí en internet son muy distintos a lo que podíamos haber hecho en terreno, ¿ya? Entonces, asegúrense de eso. 2 o 3 actividades bien armadas, bien planificadas, va a ser suficiente, ¿ya? Profesora, Listo. yo creo Cecilia. porque estaba súper complicado porque decía, ya, ¿cómo les voy a consultar, no sé, a las organizaciones? Cecilia, te A escucho esa parte bajito. que yo al principio, ¿me escuchas mejor? Ahí por ahí.
que al principio estaba súper complicada respecto a la participación, porque cómo le iba a preguntar yo a las personas problemáticas, en este caso que lo mío era género. Pero yo después ahora con la clase y con lo que ustedes comprendí que capaz no tengo que enfocarme como en eso, sino que mi problemática o parte de, puede empezar como por el alcance del programa en el que estoy inserta, ¿Ya? como la Muy bien. cobertura. Ujú. ¿Ya? ¿Sí? Y desde ahí comenzar a armar mi diagnóstico. Exactamente. Muy bien. No desde de abajo, porque si no, ¿cómo No, pregunto si no tengo la no, relación con las personas con las exactamente. que otras? Exacto. Aquí estamos trabajando sobre algunas percepciones, conocimientos, por eso igual es bueno que hables con su supervisor y claro, sí, es un tema de cobertura, pero eh, eso es lo que estamos viendo ahora, sí, pero no sabemos qué pasa con el tema de la cobertura. Entonces está bien, empiezas el análisis desde ahí y de ahí uno va adecuándose y va viendo qué es lo que pasa. Y de ahí generas una actividad puntual, puede ser una sola, no sé, si las señoras no tienen plata para pagar en internet, ¿qué solución le vamos a dar a eso? Una beca ya, ¿quién da la beca? ¿A quiénes elegimos para esa beca? ¿Ve? Entonces, eso Cecilia, está muy bien enfocado así como lo estás viendo ahora. No se preocupe. Ahora, como te digo, empieza a llenar lo que a ti se te haga más fácil, lo que tengas más claridad, y a nosotros igual eso nos ayuda, porque así les podemos ir ayudando de mejor manera a ir desarrollando el trabajo a ustedes. Si ustedes, o sea, no esperen a que llegue la fecha para mandarnos las cosas. Si pueden llenar algo antes, si pueden trabajar antes, lo vamos viendo y lo vamos trabajando. Si aquí no hay nada ahí que ustedes no conozcan, que ustedes no hayan visto, que no hayan trabajado. ¿Ya? El tema es cómo arman el proceso. Eso es lo que queremos desarrollar. Más que la fichita en sí. Profe, yo ¿Otra tengo, duda? sí, mire, yo tengo un poco estructurado algunas cosas que quiero hacer con la comunidad, ¿Ya? pero con el tema de la pandemia la comunidad, claro, no se está juntando. Uh-huh. Entonces yo podría trabajar esas cosas, esas actividades con, por ejemplo, la directiva de la comunidad y que ellos Perfecto. después lo trabajen con su grupo. Exactamente. Uh-huh. Eso. Ahora lo trabajas incluso puedes trabajarlo con el presidente, igual a ellos, si ellos no se pueden juntar, nosotros asumimos que hay actores que son relevantes en estos espacios en esta forma de operar vía online, tenemos que confiar en ellos nomás. O sea, si antes uno podía darse la vuelta para no hablar solo con el presidente y tener otra versión, bien, pues. Pero igual tú tratas, como dices, de hablar con la directiva. Y si la directiva puede estar online, y por último les enseñas a usar plataformas online, lo pones como actividad ahí del plan de intervención, enseñarle a los tres dirigentes a usar plataformas online, ya ahí tienes una actividad importante que va a permitir que la directiva se comunique entre ellos y que trabajen contigo. No Ah, ya, solo el teléfono. perfecto. Sí, Ya, pues gracias, profesor. es una actividad que en este escenario de crisis sanitaria donde la gente no se ve, el que ustedes los puedan conectar vía online, que le enseñan a usar la plataforma Meet, ya es un logro pero enorme. O sea, con eso ya tienen Dígame, ¿qué otra duda? Profesora, hola. Hola. Profe, sabe que yo me quedé bastante inquieta cuando subí mi reporte porque como no sabía mucho, de hecho solo sabía casi el nombre de la unidad a la que iba a ir, entonces yo ¿Ya? le quería, bueno, usted se dará cuenta cuando vea mi reporte que yo siento que lo que hice no está bien. Entonces ahora recién me puedo comunicar con la persona que está a cargo de la unidad. Yo lo puedo hacer de nuevo, modificarlo y volver a enviárselo. Sí, hágalo de nuevo, no, y lo vuelve a mandar. La plataforma está abierta, se cerró porque, claro, me pide cuando lo programé Claro, una hora de entonces, cierre, pero ahora la volví a abrir para que los que no hayan subido, se hayan atrasado, vuelvan a subir sus informes. Sí, porque yo haz- ahora recién me puedo comunicar con la encargada de la unidad y poder tener más información y tener más claridad en realidad de lo que quiero hacer y de lo que se puede hacer. exacto. Muy bien, Valeria. Muy bien, me parece. Gracias, Entonces profe. súbelo y ahí colocas la notita esa. Pero ya nos vamos a ver, ¿ya? Sí, es obvio que va a pasar eso, que pasa eso. Lo importante es que haga, lo importante es que usted misma hizo esa reflexión, digamos, de que
que no estaba completo y que por lo tanto había que buscar la estrategia. Ahora, no se queden tampoco así, la profe lo va a revisar y de ahí lo arreglo. No, No, pues, sino que ustedes mismos tienen que ir diciendo, sí, puede ser que pueda mejorarlo y lo trabajo y de ahí nosotros lo revisamos. Así nos ahorramos un poco de pega nosotros también. Traten de gracias, mandarlo profe. lo mejor que pueda. Ya, ¿quién más? Que mientras Muy más bien, Valeria. completo estén sus trabajos, más rápido van a avanzar en realidad. Y nosotros los podemos apoyar mejor. Sí. Podemos entregarle más herramientas. Si nos mandan algo básico, nos cuesta más ser más asertivos en lo que vamos a ir apoyando. ¿Quién más? ¿No? Ya. Si no hay más dudas, entonces, pedirle a los que faltan que seleccionen su centro de práctica y nos vemos mañana a las 8:30.